Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la unidad número 2 y hasta aquí vendría lo que es el primer parcial. Todas las diapositivas, en la clase pasada el día miércoles hicimos un repaso de todo lo que habíamos visto en el transcurso de lo que llevamos del semestre y lo último que incluiría el examen del primer parcial es esta diapositiva. Hasta aquí entraría el examen del primer parcial, ¿verdad? Bien, entonces la clase del día de hoy no es tan dinámica como las dos pasadas que tuvimos, ya que esto es únicamente pues cuestión de teoría, nada más, ¿verdad? Entonces solo les voy a suplicar que pongan atención y si alguien tiene alguna duda, yo les voy a dar la palabra para que la puedan expresar, ¿verdad? Bien, vamos a hablar sobre los principales precursores y fundadores de la sociología del derecho y sus contribuciones. Si alguien de ustedes, o me imagino que la mayor parte de ustedes tiene alguno de los libros que yo les dije que íbamos a utilizar, porque hubo un compañerito que los brindó de forma electrónica, no sé si fueron los dos o solo uno. Bien, nuestro programa de estudios, que ya me imagino que todos lo deben de tener, nos expresa varios precursores y fundadores de la sociología y varios de estos no están en el libro. Entonces yo los investigué en otros libros y también en algunas páginas de derecho, ¿verdad? Algunos ensayos y cuestiones parecidas, porque no todos están en los libros. La mayoría sí está, pero hay como 2 o 3, creo yo, que no están ahí. Entonces, únicamente para recordarles que lo que se les va a preguntar en el examen es únicamente lo de las diapositivas, ¿verdad? Obviamente, si ustedes quieren ampliar pues sus conocimientos, pueden también leer cualquiera de los dos libros o los dos y pues ampliar ustedes los conocimientos que ahí se mencionan a otros como Montesquieu y otros que se mencionan en el libro que no vamos a incluir aquí porque vamos a seguir los que nos da el programa de estudios, que es con lo que tenemos, o pues en mi caso personalmente tengo que cumplir con enseñarles a ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a platicar de los que están en el programa de estudios y los que se nos dan ahí. Y el primero de ellos es Augusto Comte, que ya Sergio, si no estoy mal, lo había mencionado en la clase, alguna de las clases anteriores, que se conoce como el padre de la sociología. Yo aquí únicamente les voy a pues poner lo más importante que yo logré encontrar acerca de estos personajes, ¿verdad? No todo, porque obviamente es súper amplio todos los conocimientos que ellos llegaron a explorar, pero únicamente les voy a poner en un pequeño resumen los que apuntan en el tema sociológico, ¿verdad? No todos, sino únicamente los que apuntan en el tema sociológico y pues alguna de las preguntas que podrían venir en el examen sobre este tema es, por ejemplo, que yo les ponga, se le conoce como el padre de la sociología y es una de las figuras ejemplares en el desarrollo del pensamiento humano. Entonces yo les pongo ahí 3 opciones y a ustedes eligen Augusto Comte. Algo así más o menos puede venir como pregunta, o que yo les ponga, describa cuál es alguno de los puntos más importantes que expuso fulanito de tal. Entonces en un pequeñito resumen ustedes ahí describen algo de lo más importante que yo también les brindé en la diapositiva, ¿verdad? Pero sí, siempre tiene que ser de lo que yo les brindé en la diapositiva, no tienen que, pues, para evitar también que vayan a alguna página de internet y lo copien o algo así, ¿verdad? Entonces, iniciando con Augusto Comte, lo que podemos encontrar principalmente es que es una de las figuras ejemplares en el desarrollo del pensamiento humano. Es sin duda la de Augusto Comte, quien fue el creador del positivismo y de la sociología. Aportaciones que influyeron poderosamente en la organización y en el rumbo del mundo. Augusto Comte, a mitad del siglo XIX, iluminó con sus planteamientos intelectuales a la humanidad que a partir de la Revolución Francesa vivía en una profunda crisis espiritual. La sociedad del siglo XIX ya no se presentaba como en la Edad Media, como un reflejo de la voluntad de Dios que expone un determinado orden social. Entonces aquí cambia, ¿verdad? Nos están indicando que ya
ya iba variando, ya no era como la Edad Media que todo se basaba en la voluntad de Dios, sino que la sociedad moderna había generado una crisis en la convivencia social. Y la sociedad en ese momento era un problema y un quehacer que le correspondía asumir a los hombres. Respondiendo a esta necesidad, empezó la sociología a configurarse como ciencia. En la primera mitad de este siglo, coincidiendo con el desarrollo de otras ciencias sociales como la antropología, la psicología, la economía y la ciencia política, que ya estudiamos alguna de estas, ¿verdad? Y que estas también va surgiendo en este siglo XIX. Así la sociología nace después de la Revolución Francesa, en la que triunfa la clase media y en vísperas de la aparición de otra clase social, los obreros. Para Comte, la sociología tiene por objeto de estudio a la sociedad misma, considerándola como un trama espiritual, como cultura, buscando sus elementos, componentes y las leyes que regulan sus conexiones. Entonces acá un aspecto bastante importante es, para Comte, la sociología tiene por objeto de estudio a la sociedad misma y la considera como un trama espiritual, cultura, buscando sus elementos, componentes. Entonces ya si yo les pongo este tramo de acá, ustedes saben que fue Augusto Comte, ¿verdad? Si yo les digo para qué precursor la sociología tenía por objeto de estudio la sociedad misma y lo demás, ¿verdad? Entonces ya saben ustedes que es Augusto Comte. Algo así más o menos les puedo preguntar. Tampoco es como que se aprendan todo lo que hizo y que yo les vaya a poner que me escriban ahí 20 líneas de todo lo que hizo fulanito de tal, no. Simplemente vamos a ir absorbiendo lo más importante y si ustedes están en las clases, que son ya 97 personas, pues ustedes 97 personas que están conectados van a tener el privilegio de saber más o menos como qué preguntas les puedo hacer. Entonces ya ustedes ahí vayan anotando. Y aquí ya les dije una prácticamente, ¿verdad? Bien, entonces, como acabamos de ver acá, Augusto Comte fue el creador del positivismo y también él fue el que se inventó o acuñó este término de lo que fue la sociología. Entonces, aquí vamos a explicar solo un breve concepto de qué es el positivismo para que ustedes sepan más o menos en qué consiste este gran aporte que tuvo Augusto Comte, ¿verdad? Entonces, el positivismo es una corriente o escuela filosófica. Es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. El positivismo surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano con el pensador francés Augusto Comte y del británico John Stuart Mill, y se entiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad de dicho siglo. Según esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. En resumen, pues esta escuela filosófica se basaba únicamente en el conocimiento científico. Ya habíamos visto anteriormente cuando estudiamos un poco de lo que era la ciencia, que son todos esos hechos reales que se van a verificar por la experiencia y que sí tienen que ser comprobados para considerarse un hecho científico, ¿verdad? Comte afirma que únicamente la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social. Solo denme un segundo, si no se me va a apagar la computadora. Bien. Acá está lo que les decía, que Comte acuñó el término sociología y se le considera el primer sociólogo moderno. Entonces acá tenemos un poco del resumen de lo más importante que yo pude encontrar sobre Augusto Comte. Bien, luego vamos a hablar acerca de otro precursor y fundador de la sociología,
que fue Emile Durkheim. No sé realmente si se lee así, pero lo voy a leer literal, ¿verdad? La sociología se impulsó gradualmente como ciencia social autónoma, distinta de la filosofía, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto intelectual de la época. Para ser reconocida como una disciplina debía demostrar su carácter estrictamente científico. Entonces acá vamos prácticamente en el mismo sentido, que todavía la sociología se determinaba como un punto científico. Entre los que habían estudiado filosofía, pero se sentían atraídos por la nueva rama del saber, estaba este precursor, para quien la sociología debía ser un método aplicable de distintas formas para comprender la evolución de la sociedad moderna, más que una gran teoría. Entonces acá vemos lo importante de este precursor, ¿verdad? Para él, la sociología debía ser un método aplicable de distintas formas para comprender la evolución de la sociedad moderna, más que como una teoría, ¿verdad? Entonces ya saben ustedes que esto es lo principal desde el punto de vista que expuso Emile Durkheim para el aporte a la sociología, ¿verdad? Ya vimos que entonces Augusto Comte era del positivismo y ve a la sociología como un método aplicable, ¿verdad? Bien, Emile Durkheim es considerado uno de los principales fundadores de la sociología junto con Karl Marx y Max Weber. Este no fue el primero en intentar establecerla como ciencia, porque ya vimos que el que la acuñó este término fue Augusto Comte, ¿verdad? Algo también importante es que él defendió la teoría funcionalista de otro también pensador que se llamaba Spencer y se basaba en las partes diferenciadas, cada una con un fin y noción de que la sociedad es más que la suma de sus elementos individuales. El positivismo de Augusto Comte, que ya vimos ahorita anteriormente, contribuyó a configurar la metodología que, según Durkheim, revelaría el funcionamiento de la sociedad moderna, más que las motivaciones y las acciones de los individuos. Durkheim se interesó en la sociedad como un todo y en sus instituciones, en lo que la cohesiona y mantiene el orden social, y defendió que el estudio sociológico debía basarse en lo que llamó hechos sociales, realidades externas al individuo verificables empíricamente. Entonces vemos también que se basa desde el punto de vista científico, ¿verdad? Solo que él ya va emitiendo su pensamiento un poco más allá para una sociedad moderna. Como otros sociólogos pioneros, Durkheim intentó comprender y explicar los factores que habían moldeado la sociedad moderna. Si Marx había asociado la modernidad con aquí les dejé una clave, miren. Marx había asociado la modernidad con el capitalismo, Weber con la racionalización y Durkheim vinculó el desarrollo de la sociedad moderna con la industrialización. Entonces, obviamente también vamos a ver ahorita a Marx, vamos a estudiar un poco de Marx, un poco de Weber, y acá está prácticamente lo que Durkheim también basó sus teorías, y fue en el desarrollo de la sociedad moderna en base a la industrialización, y en particular la división del trabajo que conllevó un organismo funcional, lo que diferencia a la sociedad moderna de las tradicionales, según Durkheim, es un cambio fundamental del modo de cohesión social. ¿Y qué significa eso? Que la industrialización hizo que surgiera una nueva forma de solidaridad. Durkheim expuso su teoría de los diferentes tipos de solidaridad social con su tesis doctoral, La división del trabajo social. Es decir, entonces, que el pensamiento de Durkheim se basa más allá en que la sociología se basa en un punto de vista de la industrialización, porque recordemos que como ya estaba terminando la Edad Media, ellos ya estaban viendo de un modo futuro una sociedad moderna.
Entonces, en ese entonces, se recuerdan que leímos en Augusto Comte hace un momento que surge lo que se conocía como la clase obrera. Entonces, él basa su tesis doctoral en la división del trabajo social y ya empieza a hablar un poco de cómo se va desarrollando la sociología dentro de un movimiento industrial más que todo, ¿verdad? Bien, ahora acá pues únicamente les dejé una de las frases de este precursor que me pareció un poco interesante. Ahora acá con Karl Marx. Entre sus aportes a la sociología se destaca el concepto de lucha de clases, donde Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos entre grupos antagónicos. Este constante enfrentamiento a lo largo del tiempo va a derivar en una sociedad ideal comunista, donde no existan las clases sociales. Entonces, es uno de los aportes más importantes de Marx, ¿verdad? Que él ya empieza a ver todo el concepto de la lucha de clases sociales. Ya empezamos a hablar acá de clases sociales y que también basó su investigación en que la historia manifestaba una sucesión de tipos diferentes de sociedades, las cuales van cambiando de manera drástica y revolucionaria. A lo largo de estos procesos es donde se creó en la historia al proletario, o lo que conocemos como proletariado o pueblo, quien no vende su trabajo al mercado para ganar dinero, sino que vende su fuerza de trabajo, que prácticamente es lo que hacemos la mayoría de nosotros día con día, ¿verdad? De brindar un servicio a cambio de una remuneración, ¿verdad? Es decir, que se vende a sí mismo diariamente por una cantidad de tiempo para poder hacer su trabajo. Bien, otro de los aportes que Marx realiza es que sostiene que en el tipo de sociedad capitalista el trabajador no está sujeto al amo, sino que tanto el obrero como el capitalista son propietarios en el sistema. ¿Y por qué él piensa esto? Pues primero porque el primero es dueño de su capacidad para trabajar, de su fuerza de trabajo. Y el segundo es propietario del capital e instrumentos del trabajo. O sea, el trabajador y en este caso pues ya no es amo porque ninguno de nosotros somos esclavos, sino que sería el patrono, lo que conocemos hoy en día como patrono, ¿verdad? Ambos mantienen una relación al ser el capitalista quien contrata al obrero por una determinada cantidad de horas diarias a cambio de dinero. En esta relación es donde Marx considera que está el secreto de la producción capitalista, que despoja al productor de su producto y hace ver como una criatura independiente de quien la haya producido. Así es como el obrero considera que el producto de su trabajo no le pertenece porque vendió su fuerza de trabajo para tener una paga y mantener a su familia. A esto se le conoce como trabajo enajenado y es otro aporte de Marx, ¿verdad? Como último aporte que me pareció importante de Marx es que pues contribuye con el principal pensamiento sociológico que se conocía como teoría del conflicto. ¿Y qué era esta teoría del conflicto? Que esta pues podría ser otra pregunta de examen, ¿verdad? Que yo les pongo aquí la definición y ustedes pongan qué es la teoría del conflicto. Según la cual la organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. Sus nociones del cambio tienen sus raíces en los textos de un filósofo, que era Hegel, que desarrolló el concepto de dialéctica. Esta noción se basaba en la idea de que todo lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción, pero que una nueva forma surgirá de sus cenizas. Marx tomó esta idea de la dialéctica y la aplicó a la sociedad, afirmando que los orígenes del cambio son todos materialistas y no se basan en ideas. Bien,
Ahora toca Max Weber. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Siempre vayan anotando los temas que yo les digo, puede ser pregunta de examen, porque recuérdense que sí son preguntas de examen, ¿verdad? Sí, Sergio. Licenciada, buenas tardes. Hablando un poco sobre Marx. Marx, ¿sí?, junto con Engels hicieron la teoría socialista, pero había otra persona, si no me equivoco, es Hegel. Hegel, que también contribuyó con esta parte. Ellos también estudiaron la misma línea de Marx en lo que era también la lucha de clases y pudieron de alguna forma influir dentro de la sociología, ¿o no fue así? Espero escucho su respuesta. Va a apagar mi micrófono. Gracias. Gracias, Sergio. Sí, es correcto. Recuérdense que muchos de los filósofos que existieron, ¿verdad?, también iban desarrollando las mismas teorías que otros iban inventando anteriormente, ¿verdad? Entonces, él contribuyó mucho con Marx, como dice Sergio, eso es cierto. Y también he mencionado otros, como por ejemplo, habíamos mencionado aquí creo que fue con Emil Durkheim, que también, o sea, son que van contribuyendo juntos, y uno en tiempos futuros, en otras épocas, van desarrollando las mismas ideas y pensamientos que han tenido otros filósofos, ¿verdad? O precursores, y van ido ampliando o se van basando o contradiciendo, en todo caso, las teorías de cada uno de estos, ¿verdad? Hegel también fue y es más importante de aportaciones en cuanto al derecho, que también en teoría del Estado creo que lo mencionamos un par de veces. Sin embargo, acá desarrollamos únicamente los que tuvieron aportes más aceptados o menos contradecidos en cuanto a los puntos sociológicos, ¿verdad? Pero quiero comentarles también, yo creo que sí nos va a dar tiempo de terminar esta presentación. La siguiente actividad, la número 2, consiste prácticamente en esto, en que ustedes van a tomar a un precursor de los que vimos obviamente ahorita en clase, ¿verdad? Y ustedes van a ampliar el desarrollo que estos tuvieron dentro de la sociología. Acá yo básicamente les dejé pues únicamente algunas pinceladas de lo que yo consideré un poco más importante en cuanto a los aportes a la sociología, pero van a ampliar un poco más de los estudios que realizaron estos precursores y fundadores tanto de la sociología como del derecho, ¿verdad? Bien, entonces continuando con el tema, vamos a continuar con Max Weber. Y a Max Weber se le considera como el padre de la sociología moderna. Entonces aquí no se vayan a confundir con Augusto Comte, ¿verdad? Sino que Augusto Comte pues es el padre de la sociología, quien acuñó el término de la sociología, y Max Weber ya un poco más hablando ya de sociología moderna, a él se le considera el padre de la sociología moderna, ¿verdad? Ya que realizó grandes contribuciones en este campo, así como a la economía, a la política y la religión. Este autor analizó el actual sistema capitalista y los factores que contribuyeron a su origen, así como tuvo un papel en la firma del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Además, sus aportaciones e influencias siguen vigentes en el área de la sociología en la actualidad. Y acá les dejé algunas de las aportaciones de Max Weber. Es uno de los fundadores de la sociología, junto con Marx, Durkheim y Comte. Es considerado uno de los padres de la sociología moderna y de la administración pública, renovador de las ciencias sociales y su metodología. Estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna, aportándole rigurosidad y legitimidad. Introducción del antipositivismo a las ciencias sociales.
Una de las obras de él fue este libro que se llama Economía y Sociedad y es considerado el libro más importante de la sociología del siglo XX. Desarrollo de conceptos concretos para la interpretación de la historia, un análisis e interpretación de tipo racional, contribuciones teóricas a distintos campos, entre ellos la psicología social y de las organizaciones, y su pensamiento y estricto son una influencia en la elaboración de teorías sociológicas de la actualidad. Bien, esos son algunas de las, pues prácticamente de lo más importante que realizó Max Weber. Y acá está el aporte de lo más importante que yo encontré, que él realizó dentro de la sociología. Y acá nos indica que el sociólogo aplicó la metodología de la sociología a campos como la política, el derecho, la religión y la economía. Su pensamiento se caracteriza por ser antipositivista, hermenéutico e idealista. Este autor tenía como objetivo entender la interrelación que se produce entre los factores que contribuyeron a la fundación de la estructura social, subrayando el papel de los elementos culturales y la mentalidad o ética colectiva a lo largo de la historia. Weber destacó la racionalización como clave para el desarrollo de la civilización occidental. Identifica la racionalidad basada en la burocracia como motor de este proceso. También Weber consideró que la conducta del ser humano se encuentra guiada y ligada a la cultura y a la religión del lugar de su procedencia. A partir de este pensamiento se elabora la teoría de la burocracia de Max Weber, por lo que establece las condiciones mediante las que las personas que ostentan el poder legitiman su estatus de dominación y cómo las personas se someten a él. Entonces, estos son algunos de los aportes que realizó Max Weber dentro de la sociología, y también vemos que ha aportado no solo a esta ciencia, sino que también ha aportado a la antropología y otras también que hemos mencionado, ¿verdad? Que también ya, como vimos anteriormente, por qué van relacionadas estas, ¿verdad? Ahora ya un poco más actualmente vamos a hablar de Robert King Merton y Talcott Parsons, que como decía Sergio, estos se van basando en las teorías de estos otros que acabamos de ver anteriormente, ¿verdad? O sea, realmente los principales que yo en varios libros he encontrado, que son los que realmente iniciaron con todo esto el tema de la sociología, pues fue Comte, fue Durkheim y también Marx y Weber. Estos ya son un poco más modernos, pero no menos importantes. Acá Robert King Merton, padre de la teoría de las funciones manifiestas y latentes. Este autor de las obras como el análisis estructural en la sociología en 1975 es uno de los clásicos de la escuela estadounidense de esta disciplina. También fue importante su labor en el campo de la sociología de la ciencia. Muchas frases acuñadas por él son hoy utilizadas diariamente dentro y fuera de la sociología. Toma como objeto de estudio, yo creo que esto sería tal vez lo más importante. Él toma como objeto de estudio las relaciones de interdependencia sociocultural, las estructuras, los procesos y las conductas sociales. Está orientada al conjunto de la sociedad o dirigidas al ámbito de problemas y objetos de la convivencia sociocultural. Existe una gran abundancia de teorías sociológicas, lo que hace difícil encontrar una que pueda ser válida como regla general. A la vista de la gran dificultad que entraña el intento de hallar una teoría sociológica general, recomendó la conveniencia de elaborar ante todo teorías de alcance intermedio. Entonces él básicamente se va basando en varias teorías que fueron creadas anteriormente por los que mencionamos, y él dice que no nos podemos basar solo en una teoría y tenerla como regla general, como que solo esa pueda existir, sino que
toda la dificultad que él tiene por realizar esa investigación, él encuentra entonces que sería desde un punto de vista conveniente hallar una teoría sociológica general, y él recomienda la convivencia de elaborar teorías de alcance intermedio. Acá mencionamos otra vez que es uno de los padres de la escuela estructural funcionalista. Entonces creo que esta es una de las características que lo diferencian de los demás, para que ustedes puedan encontrar diferencias dentro de estos y ver que sería fácil en el examen responder. Si yo les pongo que es uno de los padres de la escuela estructural funcionalista, pues no van a poner que es Comte, ¿verdad? Porque es una de las características principales de Merton, ¿verdad? Para Merton, la sociedad es un sistema que está constituido por una estructura que permanece en el tiempo, siendo un sistema un conjunto de elementos interdependientes en equilibrio y que tienen la posibilidad de cambiar. Por este motivo, a la teoría se le ha denominado sistemática. Los elementos que integran el sistema, hablando de esta misma teoría sistemática, los elementos que integran este sistema son subsistemas interdependientes que cumplen funciones sociales necesarias para el funcionamiento, regularidad y estabilidad de todo el sistema. La unidad funcional debe ser entendida en el conjunto de la realidad y debe considerarse como elemento central. La especificación de las unidades funcionales y tomar en cuenta que existen disfunciones dentro de la sociedad y la cultura, y estas también forman parte de la supuesta unidad funcional, ya que las disfunciones son en cierta forma un tipo de función. Merton considera la estructura como un sistema de relaciones relativamente estables entre las partes de un conjunto, y la estabilidad deriva de la permanencia de los actos sociales más allá de las personas. Yo estuve leyendo un poquito más de esta teoría sistemática, y para que ustedes me comprendan un poquito mejor los ejemplos que yo encontré, es como hablando de situaciones disfuncionales que puedan existir en una sociedad, en una cultura. ¿Qué creen ustedes que ahorita en Guatemala, hablando en la época actual, ante lo que estamos viviendo, cuál creen ustedes que puede ser una disfunción de nuestra cultura, de nuestra sociedad actualmente? El no cumplir con las normas de utilizar el tapabocas y todo lo preventivo, licenciada. Es correcto. Algo disfuncional que puede existir ahorita es que la gente, como dice Sergio, no entiende, no cumple con las normas, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Iligia. Sería no cumplir con las normas sanitarias y también no cumplir con lo que es el toque de queda. Gracias, Ligia. Sí, como ya había mencionado Sergio, ¿verdad? No cumplir con con el cubrebocas, es decir, todas las cuestiones y recomendaciones que nos ha dado el gobierno. Mantenga su distancia, use mascarilla, no salga si no es necesario, etcétera, etcétera. Encontramos que muchísima gente que, pues vean ustedes, al principio habían más contagiados, habían menos contagiados, y más personas en situaciones de tribunales, ¿verdad? Por no incumplir el toque de queda, como mencionaba Ligia. Entonces son cuestiones disfuncionales que existen en nuestra sociedad. Entonces, para que ustedes entiendan un poco más, esta teoría es lo que estaba tratando. Este es pues un ejemplo acuñándolo a nuestra cultura y a nuestra sociedad actual, hablando ahorita en Guatemala, ¿verdad? Como también se pueden encontrar en diferentes tipos de sociedad y algunas disfunciones que existan dentro de la misma, ¿verdad? Pero como ejemplo les pongo lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces, pues según la teoría de Merton, ¿verdad? Estas disfunciones que existen dentro de una sociedad y cultura también pueden formar, son parte de esa unidad funcional que nos hacen una sociedad, ¿verdad? Y estas disfunciones las considera él en cierta forma un tipo de función. Y es aquí donde encontramos también la función de cada uno de los órganos del Estado, ¿verdad? O de las autoridades que
que también apoyan a cada órgano del Estado. Por ejemplo, en este caso, que encuentren a alguien sin cubrebocas, como ¿qué le tocaría a la policía que lo encuentra? Pues ponerle una multa, y si no la cumple, cumplir con el procedimiento establecido por el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, este es algún ejemplo de lo que él considera como tipo de que cuando existe alguna disfunción dentro de una sociedad surge alguna función, ¿verdad? Y la considera que estas funciones las realizan las diferentes autoridades del gobierno dependiendo de la sociedad en la que se encuentren, ¿verdad? Y el último que vamos a hablar el día de hoy es Talcott Parsons. Él fue un sociólogo también estadounidense, igual que Merton, ¿verdad? Y desarrolló la teoría de acción social y tuvo un enfoque funcional estructural sobre el comportamiento de la sociedad, influido por diversos autores como Max Weber, Durkheim. Es lo que les decía, ¿verdad? Que ya todos los que van a existir posteriormente se van a basar, como decía Sergio, siempre en las teorías de otro, o las van a apoyar o las van a criticar, y van a dar sus fundamentos de por qué la critican y por qué no están de acuerdo con todos esos pensamientos de los fundadores y precursores, ya sea de la sociología, del derecho, de cualquier otra ciencia que exista, ¿verdad? Entonces, pues él se basa en estos autores y construye esta teoría. Tuvo una gran influencia con esta teoría y tuvo una gran influencia sobre algunos otros sociólogos que también fueron surgiendo en Estados Unidos. La obra de Parsons debe ser considerada como un sistema de ideas que evolucionaron a lo largo de su vida. Sus primeros trabajos, los trabajos de Parsons, ¿verdad?, centraban la atención en la acción social y la acción voluntarista, impulsada por los valores morales y la estructura social. Estos definían la elección de los individuos para hacer una u otra acción transformadora de la realidad. Según la creencia de Parsons, la realidad objetiva solo era una visión particular de un individuo en torno a su vivencia. La visión se basaba en su esquema conceptual y en su teoría, por lo que la realidad partía del análisis que se hiciera de esta. Con el paso del tiempo, su visión fue dando más importancia a la estructura propiamente dicha y a la interrelación de las necesidades, así como a la satisfacción de estas y a los sistemas que los generan. Su aporte más importante, aquí creo yo que podría ser algo que yo podría incluir en el examen. Su aporte más importante fue la definición de las necesidades primarias de la estructura social. Estas se dieron a conocer por las siglas AGIL. Estos subsistemas conforman una colectividad medianamente autosuficiente que se desenvuelve en un marco común. Entonces acá les fui indicando qué significaba cada sigla, ¿verdad? Ágil, A es de adaptación, que consistía en que la economía, mediante la producción y el trabajo, transformaba al entorno y distribuye los productos. Goal, que es en inglés, que significan metas. La política establece metas y moviliza los recursos para alcanzarlas. La I de integración, que coordina y norma los componentes de la sociedad, los engrana y los regula. Y la L de latencia o de cultura, de las instituciones socializadoras encargadas de vitalizar, renovar, sancionar y transmitir el sistema de valores. Entonces, prácticamente, pues uno de los aportes, o el aporte, mejor dicho, más importante de este personaje, pues es esta teoría que la basa en estas siglas desde el aspecto sociológico. Y acá se las definí, ¿verdad? Que esto también podría ser alguna pregunta de examen, que ustedes me digan qué significan las siglas ágil, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta y lo marquen, yo voy a subirles esta presentación, si no el día de hoy, el día de mañana. Así no se preocupen, yo se las voy a subir. No me escriban para preguntarme cuándo se las voy a subir. Me puedo tardar 1 o 2 días, pero yo se las voy a subir y se las voy a mandar. Si no se preocupen, todo lo que yo les dé acá en clase, yo se los voy a subir para que ustedes lo puedan estudiar y repasar, porque obviamente yo sé que no se les va a quedar todo de una vez, sino que tienen que estudiarlo, ¿verdad? Bien,
Yo creo que ya me pasé de los 40 minutos. Solamente si alguien no tiene nada que aportar o algún comentario que indicarme, les voy a explicar la actividad número 2 y más tarde se las voy a estar subiendo. Recuérdense que las instrucciones ya se las di en el primero, ya les puse ahí qué letra, ya les puse que si alguien no podía hacerlo a computadora, que se comunicara con Richard para que indicar por qué motivo y darle las instrucciones, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario que hacer o paso a explicarles de una vez la actividad? Si pudiera pasar a explicar la actividad de una vez. Bien, gracias Ángela, ahorita la voy a explicar, solo quiero ver si alguien tiene alguna pregunta. Adrián estaba en el otro enlace, ya les dije que este es el único enlace, por favor tomen nota, no olvídense del novio, de la novia, de la esposa, por una hora nada más en lo que ustedes reciben su clase. Solo las diapositivas vienen en el examen, ya había dicho que sí, Ligia, que solo las diapositivas vienen en el examen. Aquí está Ángel, ya dijo que sí, Ligia, dice. Bien, entonces voy a explicar la actividad número 2. Obviamente yo se las voy a subir en Word también, ¿verdad? Solamente pónganme atención por si les surge alguna duda de una vez, yo se las voy a responder de una vez. Bien, entonces la actividad número 2, ¿en qué consiste? Escriba un ensayo, ya les expliqué que es un ensayo, que obviamente ustedes pueden investigar, tomar notas de algún libro, de alguna página de internet que no sea Wikipedia ni la cuestión esta del Rincón del Vago, sino que en páginas de alguna enciclopedia jurídica o páginas más profesionales, ¿verdad? Tienen que escribir un ensayo de una página de Word, también con las mismas instrucciones, la misma letra y el mismo interlineado que yo les puse en la actividad anterior, acerca de un autor de los que mencionamos en esta unidad, y que tienen que describir qué es lo que les parece más importante de ellos para ustedes, obviamente desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista del derecho, ¿verdad? Que es lo que nos atañe, porque ellos pues tienen obviamente aportaciones muy importantes para otras ciencias, como vimos la antropología, la economía, la psicología, etcétera, pero únicamente tratemos de enfocarnos desde el punto de vista de la sociología del derecho o de la sociología y del derecho, ¿verdad? Entonces van a explicar qué es lo que les parece más importante a ustedes, su obra y el aporte, como les digo, qué es lo que han hecho en la sociología. Es una página, obviamente lo pueden investigar ya les dije, de cualquiera de los dos libros, o si ustedes tienen más libros de sociología o de internet, no importa, ¿verdad? Lo importante es que ustedes traten de hacerlo de la mejor manera, porque si no estoy mal, creo que les voy a poner una ponderación de 10 puntos con esas dos actividades, 5 puntos cada una. Entonces no se pasen, solo realicen una página nada más, porque yo pues obviamente tengo que leer 181 ensayos, entonces me toma tiempo, ¿verdad? Entonces solamente una página, por favor, no se pasen de una página, traten de resumirlo, y yo sé que ustedes lo están haciendo bien en el momento que no solo me copian y me pegan 30 páginas, sino que ustedes van a tratar de leerlo y de resumirlo, entonces prácticamente ahí están ustedes sacando sus resúmenes, su aportación, haciendo su ensayo, dando sus comentarios propios. Lick, fíjese que yo realicé el estudio de Max Weber y a mí no me parece lo que él dijo, porque yo pienso que es esto y esto y así, ¿verdad? Entonces ustedes me van poniendo ahí algún comentario, ¿verdad? No también que sea toda la página completa que ustedes la escriban, sino que vayan sacando resumen y obviamente las aportaciones de estos fundadores y poniendo su comentario. Sí, yo estoy de acuerdo, porque también pienso que esta teoría es importante para la sociedad porque aporta esto, pues por darles un ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces yo les voy a estar subiendo, si no puedo hoy, porque ahorita tengo que realizar el examen de retrasada, si no puedo hoy voy a tratar de hacerlo
antes del miércoles, de estarle subiendo esta actividad y de estarle subiendo también la presentación del día de hoy, ¿verdad? Aquí terminamos en la unidad número 2, hasta aquí viene el primer parcial. Ya el día miércoles vamos a entrar con otro tema y vamos a estar ya pues llenando contenido para el segundo examen parcial y también haciendo las actividades que le corresponden al punteo del segundo examen parcial, que todavía no sé si darles 15 puntos o 10, lo voy a pensar. Pero por el momento, pues, eso es hasta aquí. Si alguien tiene algún comentario, pregunta de la actividad o algo que preguntarme, puedo responder de una vez. Todo bien, licenciada. Bien, les deseo éxitos entonces en sus exámenes retrasadas para los que tengan. Que pasen feliz noche, siempre con las medidas pertinentes para cuidarse, ¿verdad? Y ya se pueden ir desconectando. Feliz noche.